Parece haber un malentendido. No queremos lastimarlos, ni tratamos de cobrarles sus deudas. Si siguen las reglas, pueden salir de este lugar de forma segura con el dinero del premio que les prometimos. Es cierto que parte de la trama principal de esta serie se basa en que los participantes exponen su vida, pero una cosa es exponer tu vida y otra es tener que morir a juro y porque sí. Además, en ningún momento se dejó claro que solamente una persona tendría que sobrevivir para llevarse el premio. Entonces yo me pregunto, ¿era realmente necesario que todos los participantes murieran en los juegos? Y esto me lo pregunto porque muchos de ellos tenían la idea de poder sobrevivir junto a sus equipos. ¿Pero acaso los juegos dejaban la posibilidad de que varias personas sobrevivieran? Si te interesa conocer las respuestas a estas preguntas, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y el día de hoy analizaremos los juegos de la serie El Juego del Calamar. En el video anterior de esta serie hablé sobre su protagonista y las 9 enseñanzas básicas sobre la humanidad que aprendió en cada capítulo, así que si no lo has visto te voy a dejar el link por aquí arriba para que lo veas tan pronto termines este video. Además que en este canal me dedico a hablar de series y sus personajes, así que si quieres apoyarme a seguir creciendo no te vayas sin suscribirte y activar la campanita y por supuesto dejarme tu pulgar arriba si te gustó el contenido. Además es gratis, no seas tacaño o tacaña. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. Todos los presentes participarán en 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. Cuando los jugadores fueron encerrados, sus captores les explican que jugarán 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrían un hermoso premio en efectivo. Sí, desde un principio se dejó claro que podría existir más de un ganador, pero ¿era esto verdad? Vamos a hablar directamente del primer juego, luz roja, luz verde. ¿Cuáles eran las condiciones de este juego? Los jugadores debían avanzar mientras la muñeca cantaba, hasta que ella dijera luz verde. Nadie se podía mover, si no sería eliminado. Cuando ella volviera a cantar, ellos podían seguir avanzando, lo cual les dejaba 5 minutos para que todos los que cruzaran la línea pudieran pasar la ronda. En este juego la ventaja la tenían los jugadores que estaban en la región del medio, pues los que estaban de primero podían llegar antes que todos los demás, pero eran los que estaban más propensos a que sus movimientos fueran detectados, mientras que los que estaban al final era casi imposible que la muñeca los detectara, pero también iba a ser más difícil llegar a la meta antes de los 5 minutos, mientras que los del medio tenían la ventaja de estar más cerca de la meta y al mismo tiempo cubrirse de la muñeca, con los jugadores que estaban de primero. La muñeca tiene sensores de movimiento. No te verás si te escondes detrás de alguien. Jugaremos, muévete luz verde. Este juego en realidad fue el más sencillo y aún así murieron 255 personas, pero algo hay que dejar claro, la mayoría de los que murieron fueron los que sucumbieron ante el pánico, solo fueron pocos los que murieron por no completar el juego, así que para este juego sí existía la posibilidad de que la gran mayoría pasara a la primera ronda. Es en ese momento que los participantes se enteran a cuánto asciende el dinero del premio y cuánto dinero hay en juego por cada participante. Sí, en ese momento se les deja claro a los participantes que si siguen las reglas del juego podrían salir de forma segura con el dinero del premio, tomando en cuenta que 100 millones de won estaban en juego para cada jugador. Esto quiere decir que en caso de que todos ganaran y nadie muriera, cada uno recibiría 100 millones. En caso contrario, el dinero acumulado se dividiría entre los ganadores, siendo un premio total de 45.600 millones de won. Nuevamente queda claro que más de uno pudiera ganar, pero ¿qué nos dice el segundo juego? El segundo juego no fue fácil para ninguno de los jugadores, puesto que lo primero que tenían que hacer era escoger un símbolo. Lo que ellos no sabían es que dependiendo del símbolo que eligieran sería su dificultad. Sin embargo, en ese momento todos tenían una ventaja y era la capacidad de elegir. Nunca se dejó claro cuál era el máximo de jugadores que pudieran elegir un símbolo, por lo cual bastaría con que uno solo reconociera cuál era el juego y le dijera a los demás qué símbolo debían elegir, bajando su dificultad y aumentando su chance de poder ganar. Estaban derritiendo azúcar. Sang-woo. Sí.
Sin embargo, esto no ocurrió así, solo 2 personas tenían ideas sobre el juego y las 2 decidieron ocultar sus conocimientos. Solo la jugadora 66 se percató de que Sang-woo sabía de qué se trataba el juego y eligió la misma forma que él, pudiendo pasar fácilmente, pues el juego se llamaba Panal y solo consistía en desprender la forma del dulce sin romperla. En este segundo juego fueron eliminadas 79 personas, pero el juego sí dejaba la posibilidad de que igual todos pudieran pasar, solo hacía falta una buena estrategia para sacar la forma sin romperla, incluida la más difícil. Antes del tercer juego, los jugadores fueron expuestos a una situación peligrosa, pues sus captores provocaron una riña interna por comida, para que los jugadores se dieran cuenta de que podían ellos mismos eliminar a otros participantes, provocando la muerte de 26 personas más. Nuevamente, para sobrevivir hacía falta una buena estrategia de resguardo entre los equipos, pero los únicos que pensaron en algo así fue Ji-Hoo y su equipo. Sin embargo, a partir del tercer juego se reduce por completo la posibilidad de que todos los participantes puedan salvarse, pues a partir de este momento se reducen sus posibilidades en un 50%. Sí, es este exactamente el punto donde todo cambia, pues se les pide a los jugadores formar grupos de 10 para jugar. Sin embargo, ninguno sabía qué clase de juego jugarían. Al enterarse de que jugarían la cuerda, todos se dan cuenta de que los equipos con más hombres tendrían la ventaja en este juego. Este juego es diferente a los 2 anteriores, pues en los 2 anteriores tenían la posibilidad de poder pasar con vida, pero este estaba diseñado para que solo sobreviviera la mitad de los participantes, o los que ganaran por fuerza o los que ganaran por ingenio. El resto de participantes sí estaban condenados. El cuarto juego tiene muchas similitudes con el tercero, pues también buscaba nuevamente dividir las posibilidades de ganar en un 50% para todos los participantes. En esta ocasión se les pide a los jugadores que formen equipos de 2. Cuando 2 jugadores se acuerden jugar y se den la mano, se convertirán en compañeros. Después de elegir a su compañero es que se enteran de las reglas del juego. A cada jugador se le da una bolsa con 10 canicas, pero el objetivo era ganar las 10 canicas de su compañero para poder convertirse en ganador. Se le da a los jugadores 30 minutos y pueden usar cualquier juego que no implique violencia y use las canicas. El objetivo final era que cada jugador obtuviera un total de 20 canicas, pero la condición era usar cualquier juego que implique las canicas y sin violencia. Sin embargo, el tiempo era suficiente para armar una estrategia. Incluso estaban en una zona donde podían interactuar con los demás jugadores y sus canicas. ¿Jugar qué? ¡Jugar canicas! ¡Miren! ¡Todos los demás ya están jugando! No quiero. ¿Qué te pasa? No soy un niño. ¡Oiga! ¡No se vaya! Pues en ningún momento se estableció que el jugador que jugara con otros jugadores que no fuera su compañero estaría eliminado. Solo se eliminaba a los jugadores que quedaban sin canicas, pero nadie se percató de esto. Solo un jugador tuvo una idea similar y fue Cho Sang-woo, el cual le dice a Lee que en algunos equipos no podrán tener un ganador a tiempo, diciéndole que era improbable que simplemente eliminaran a ambos jugadores y cuando terminara el tiempo los dejarían jugar en equipos para decidir un ganador. Por eso lo manda a buscar otros 2 jugadores. Claro, esto lo dijo con el fin de engañarlo y quedarse con sus canicas. Pero lo curioso en esta parte es que Ali pudo moverse libremente por todo el lugar, y no solamente él, sino también el jugador número 001, sin que ninguno fuera detenido por ninguno de los guardias, y si hubieran querido pudieron haber interactuado con cualquier otro equipo, lo cual deja el punto claro. Mientras exista un juego donde tu compañero también sea tu contrincante, en teoría podría ser válido pasar sin tener que matar a tu compañero. Pero, ¿qué juego podría ser este? Fácilmente el que jugaron Deok-Su con el jugador 278. Sus reglas eran sencillas: lanzar las canicas apuntando un hoyo. El jugador que logre ingresar la canica dentro del hoyo se queda con todas las canicas que estén fuera. Este juego puede jugarse fácilmente entre 4 personas y un jugador pudiera ganar incluso más de 20 canicas. Después de esto, el jugador ganador solo tenía que ir compartiendo las canicas que le fueran sobrando con su compañero, de manera que sí, este juego estaba creado para que solo la mitad de los jugadores se salvara, pero no implicaba que necesariamente tenían que morir o tú o el compañero que te tocó, pero todos estaban tan asustados que no vieron el mundo de posibilidades.
Pero ya para el quinto juego vuelve nuevamente a cambiar la perspectiva, pues en este también existía la posibilidad de que todos los participantes pudieran salvarse. Atención, por favor. Los números frente a ustedes son el orden en el que van a jugar. Tomen la mejor decisión. ¿Orden? En el quinto juego se les pide a los jugadores que seleccionen un maniquí con un número, y aunque ellos no sabían al principio, este maniquí representaba el orden en que los jugadores tendrían que jugar este próximo juego, el cual era un puente de cristal con 18 peldaños. En cada peldaño había un vidrio normal y un vidrio templado, y si al momento de saltar elegían el incorrecto, morirían. Aquí, aunque estaban en orden, nunca se les dijo a los jugadores que no podían ayudarse para decidir en cuál saltar, pues incluso uno de los jugadores trabajó en una fábrica de vidrio y podría reconocer el vidrio templado. Si esto hubiera revelado sus conocimientos, la gran mayoría de los jugadores pudieran haberse salvado, haciendo que varios pasaran al juego final y no solo 3 personas. Sabemos que en el intermedio se les da un cuchillo a los 3 sobrevivientes con el fin de emparejar el número para el siguiente juego, pero aún así matar a otro jugador nunca fue parte del juego principal, sino una opción. Elijan triángulo o cuadrado. Triángulo. Es triángulo. Elija ataque o defensa. Ataque. El último juego es el que todos conocemos, el juego del calamar, y justamente son sus reglas las que en teoría definen el hecho que en este punto de la historia y ser el último juego el premio lo hubiera podido ganar más de una persona. Pero, ¿de qué reglas estamos hablando? Las reglas de este juego son sencillas. El triángulo, el cuadrado y los círculos se dibujan en el suelo para simular un calamar, y para este juego se necesitan 2 grupos, el grupo de ataque y el grupo de defensa. El grupo de defensa se le permite defender con los 2 pies en el suelo dentro de su rango, que sería dentro del calamar que está dibujado, mientras que los atacantes solo se pueden mover con un solo pie y fuera del calamar. Para poder realizar el ataque y entrar dentro del calamar, el equipo ofensivo debe intentar que alguno logre evadir la defensa enemiga y pasar por la cintura del calamar. El que lo logra se le nombra inspector real y puede atacar usando ambos pies, mientras que sus compañeros continúan con un solo pie. Ya estando dentro del calamar, para que los atacantes ganen solo tienen que hacer que alguno logre pisar el pequeño espacio que está en la cabeza del calamar. Esto es difícil pues la gran mayoría están en un solo pie, mientras que solo uno puede moverse libremente. Para que la defensa gane solo tienen que sacar fuera del calamar a todos los atacantes antes que logren pisar la cabeza del calamar. En pocas palabras, el equipo que le toque la defensa es el que tiene mayor ventaja en este juego, pues para ganar solo deben sacar fuera del calamar a los atacantes. En el juego final la gran mayoría de nosotros no pudimos ver todas estas reglas de forma clara, por sobrevivir solo 2 personas. Al final no se entendió de qué se trataba el juego, y es por eso que la mayoría pensó que solo podría sobrevivir un solo jugador en esta serie. Pero la realidad es que no, el juego final estaba diseñado para que varias personas, es decir, un equipo completo, pudieran hacerse con el premio y ganar los 45.600 millones de WOW, pero al final solamente pasaron 2 personas y es por eso que solo uno se quedó con el premio. Tal vez si la gran mayoría no hubiera mostrado lo peor de sí, muchas más personas hubieran pasado al juego final y hubieran habido muchos más ganadores. Y hablando de final, esta historia también trae otra historia alternativa que no se vinculan directamente a los juegos. Es la historia del policía que se coló en la isla, pero esto ya es para otro video. Así que si quieres verlo solo tienes que suscribirte y activar la campanita y también dejarme por supuesto tu pulgar arriba, o también ver este video que te dejo por aquí o este otro que te dejo por acá. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!